abrazo. Dígale: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar aquí. Págame lo que me debes. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es estar juntos y en armonía. Gracias te damos, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, bendiga su palabra de una manera especial. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Bien, hoy quiero hablar un poco acerca, o ponerle un título a este tema: somos minoría. Bendito el Señor. Nosotros siempre decimos que con Dios somos mayoría, pero en la práctica, en este mundo, somos minoría. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Señor llamó a su pueblo manada pequeña. Dice que muchos entran por la puerta ancha y van por el camino ancho, pero pocos son los que entran por la puerta angosta y van por el camino angosto. O sea, como pueden ver, siempre hay una minoría rumbo al cielo. Gloria a Dios. Pero es interesante ver la historia de Moisés, un hombre que quiso hacer cosas buenas, pero resultó que las cosas no le salieron como él pensaba. Todos sabemos que Moisés fue escogido por Dios, ¿verdad que sí? Dios lo escogió. Alguno dirá: bueno, es una gran bendición ser escogido por Dios. ¿Cuántos queremos ser escogidos por Dios? Seguramente todos. Pero ser escogido por Dios es algo que te obliga a llevar una carga muy grande y un sufrimiento muy grande. Ser escogido por Dios no es ser una persona, vaya, de la más feliz del mundo. Es todo lo contrario.
Un escogido de Dios va a pasar situaciones muy complicadas. Mire que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo momentos de gloria en que la gente lo aclamaba, pero esa misma gente luego pidieron a Barrabás y mandaron que crucificaran a Cristo. Bendito el Señor. Entonces, vemos aquí que Moisés fue escogido por Dios, pero se marcó un destino de mucho sufrimiento para este hombre. Sin embargo, él tenía el sentir de Dios, como escogido que era. Tenía el sentir, porque Dios estaba con él, por eso lo había escogido. Y aunque tenía el sentir de Dios, él procuraba hacer algún tipo de justicia, porque así lo sentía, así le nacía a él. Él fue desde niño colocado en un canasto para que el río Nilo se lo llevara y llegó hacia donde estaba el palacio de Faraón, y la hija de Faraón tomó a aquel niño y lo tomó como un regalo de su Dios, el Dios del Nilo. Así lo consideró ella. Y lo crió como si fuera su hijo. Creció y llegó a ser príncipe de Egipto. Es decir, un joven con todas las ventajas de príncipe, fue educado en toda ciencia, en toda letra, fue considerado ante los esclavos y ante la misma guardia, ante la misma gente de Faraón, fue reverenciado y reconocido como un personaje del linaje de Faraón. O sea, Moisés no era cualquier cosa. Entonces, todos estos privilegios y todas estas bendiciones aparentemente humanas, terrenales, podían haber hecho de este hombre un hombre feliz. Sin embargo, ya su destino se avecinaba. Ya lo que Dios quería hacer ya estaba ya muy cercano. Y entonces un día él está caminando por una de las calles de Egipto y encuentra a un soldado egipcio que está maltratando y golpeando a un hebreo, a un esclavo hebreo. Aquel hombre se ensañaba, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Aquel soldado se ensañaba, le rompía la boca, la cabeza, lo pateaba, le daba latigazos y quería matarlo. Era prácticamente una situación bastante angustiante para el esclavo hebreo. Y por supuesto, Moisés estaba observando este abuso de autoridad. Y mirando, dice, a todas partes, vio que no había nadie. Y arremetió contra el soldado y lo mató. Lo mató para defender al esclavo hebreo. En él, en su naturaleza, aunque él no lo sabía en sí, ya había el sentimiento de velar por ese pueblo hebreo. Ya él sentía la necesidad de proteger. Pero claro, estaba haciendo las cosas a su forma, a su manera, porque él no entendía qué es lo que pasa, es algo que nos ocurre. Si usted ve que están maltratando a alguien y usted puede entrar a tallar, seguramente usted lo hace, porque en su naturaleza está el defender al débil, en ayudar al que está en una situación complicada. Y eso está en su naturaleza. Si usted no tiene esa naturaleza, simplemente pasa de largo, como dice la historia del buen samaritano, que pasó un sacerdote judío y viendo al herido siguió de largo y luego el levita viéndolo siguió de largo, pero un samaritano fue movido a misericordia. Es decir, en él había una naturaleza diferente. Él descendió de su
camello, del mulo en que estaba, le dio los primeros auxilios, luego lo cargó, lo subió, lo llevó al pueblo, lo curaron en el pueblo y él dijo, cuida de él, cuando yo regrese, si has gastado de más, yo te lo pagaré, ¿no? O sea, hubo un acto de misericordia de parte del samaritano, por eso le llaman el buen samaritano. Su naturaleza, estamos hablando de la naturaleza interna de cada persona. Eso era lo que pasaba con Moisés. En su naturaleza, pues había ese sentir de ayudar especialmente a los hebreos, porque él tiene que haber conocido que ellos eran su pueblo, que él pertenecía a ellos. Y al ver a sus hermanos, a uno de sus hermanos siendo atropellado, golpeado, maltratado por este egipcio, no pudo soportar y lo mató. Y dice que lo enterró en la arena. Yo me imagino lo agradecido que quedaría aquel esclavo, ¿no? Me imagino, porque después de una paliza que había recibido, yo me imagino que vio en Moisés su salvador, porque realmente fue su salvador. Pero Moisés no supo nunca que este hecho corrió, ocultamente corrió. Matar a un egipcio era uno de los delitos más graves que habían en ese imperio egipcio. Había pena de muerte, no importa quién matara, había pena de muerte. Luego pasa el tiempo y Moisés nuevamente se encuentra con una situación complicada. Parece como que el destino lo llevaba ya a tener que ser el justiciero de situaciones que eran complicadas. Y se encuentra con dos hebreos que están peleando. Y los dos estaban que peleaban y estaban que se decían una y otra cosa. Y Moisés, al ver eso, se mete en la pelea, se mete en el asunto y dice, ¿por qué estáis peleando? ¿No? Ustedes no deberían estar peleando, ustedes son hermanos, ustedes, etcétera, etcétera. Él entra a tallar como mediador, tratando de apaciguar, de separar, de llevarlos a la calma. Porque vuelvo a repetir, estaba en él. Era su sentimiento. Sin embargo, estos hombres, uno de ellos le dice, ¿y a ti quién te ha puesto por juez aquí o mediador? ¿Quieres matarnos como mataste también al egipcio? Y Moisés se asusta. Él se asusta porque se da cuenta que ya corrió la voz de que él había matado a un egipcio. Entonces, él se asusta, pero no puede evitar que esta situación llegara a oído de Faraón. Cuando Faraón se entera, Faraón ordena apresar a Moisés y matar a Moisés, porque así era la ley, así era Faraón. Así que Moisés no le queda de otra que huir. Él huye, cruza el desierto y llega a Madián. Cuando está en Madián, él está cerca al pozo de Madián, el pozo de agua, donde unas mujeres vinieron a sacar agua para sus ovejas, porque eran pastoras de ovejas, y querían sacar agua y de esa manera pues resolver su trabajo matutino. Pero llegaron unos hombres que también eran pastores de ovejas y sacaron a las mujeres a la fuerza y botaron sus cántaros de agua y se metieron ellos a sacar agua para sus ovejas habiendo llegado después, ¿no? No esperaron que ellas terminaran, sino que la prepotencia de los hombres cuando tienen un corazón insensato, un corazón malo, hay una reacción así de prepotencia, de maldad, ¿no? Eso lo vemos día a día aquí afuera en la calle. Usted siempre va a ver situaciones entre personas. Entonces, nuevamente Moisés es testigo de una situación aquí violenta
Y nuevamente él puede contemplar la injusticia porque ve que las mujeres son débiles y ellos pues son hombres, son fuertes y con prepotencia las han sacado. Y Moisés ve un acto de injusticia y de abuso y se mete también en el problema. Y otra vez un pleito con Moisés, Moisés se enfrenta a ellos, se pelea con ellos, al final Moisés los vence. Parece que Moisés había recibido clases de lucha o algo, ¿no? Porque siempre está venciendo. Y logra derrotar a estos hombres y entonces le facilita todo a las mujeres para que éstas puedan sacar su agua y dar de beber a sus ovejas y luego irse. Bueno, no me voy a parar en la historia completa, pero lo que quiero hacer notar es que aquí han habido varios episodios donde Moisés ha intervenido, porque a él le ha parecido injusto, le ha parecido que había que defender al débil, había que cometer justicia ante la injusticia, y las 3 veces que él entró a tallar, se ganó un pleito ajeno, un pleito que no era de él, era un pleito ajeno. Bendito el nombre del Señor. Y esto le costó el salir huyendo y ahora estaba en un territorio que él no conocía, ante gente que no conocía y ante un futuro totalmente incierto. Y pasaron los años. Él se casa con una de esas pastoras de allí. Su suegro le da ovejas para que él pueda pastorear. Él pastoreaba las ovejas de su suegro y tuvo hijos y ahí se estableció. Ahí se estableció y él consideró que, bueno, todo lo que él había hecho en realidad no le había salido bien y ahora tenía que resignarse a una nueva vida en un nuevo territorio lejos de Faraón que lo buscaba para matar. Y así se resigna y se establece. Pero como él es un escogido, Dios está siempre mirándolo. Y Dios lo ha escogido con un propósito. Y por lo tanto los propósitos de Dios se cumplen sí o sí, le guste o no le guste a Moisés. Igualito Dios va a cumplir sus planes. Porque para eso lo escogió. Bendito el Señor. Así que un día en que él está en la montaña, le llama la atención que hay una candela que sale, una llamarada por allá, un resplandor de fuego. Y le llama la atención y él se acerca a ver qué cosa pasa, de dónde viene ese fuego, qué es lo que hay. Y ve una zarza. Una zarza son tallos totalmente secos que se prende rápidamente y rápidamente se consume también. Pero lo que a él le llamó la atención es que la zarza estaba encendida, pero no se consumía. O sea, la zarza se mantenía igual y el fuego estaba sobre la zarza, pero no se consumía la zarza. Y eso le llama a él la atención y se acerca más para ver qué cosa pasa. ¿Por qué no se consume esa zarza? Y oye la voz de Dios por primera vez en su vida. Por primera vez. Él no oye la voz en Egipto. Él no oye la voz cuando él está adolescente, ni joven, nada. Ni aun cuando está en el desierto cruzándolo. Dios no le habla para nada. Pero ahora Dios le habla. Y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y él se quita las sandalias y se postra. Y entonces Dios le comienza a decir de que él había sido escogido para ir a libertar a su pueblo de Egipto. Él jamás se imaginó regresar a Egipto porque había salido huyendo de ahí. Faraón lo buscaba para matarlo. ¿Cómo iba a regresar a Egipto? Sin embargo, Dios lo había escogido para esa misión.
Él no lo sabía hasta ese día. Porque hay cosas que Dios tiene con usted, hermano y hermana, que usted todavía no lo sabe, pero un día lo va a saber. Un día le va Dios a tratar con usted de una manera especial y le va a mostrar propósitos que Él tiene con su vida. Bendito el Señor. Y Moisés comienza a recibir directrices, instrucciones. Ve a Egipto, di a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le empieza a poner un montón de excusas al Señor, y en una de ellas le dice: pero yo no puedo porque yo soy tartamudo. Yo no soy fácil de palabra. Bendito el Señor. Entonces Dios le dice que no se preocupará por eso, porque Él le da la lengua al mudo. Así que vaya y obedezca. Pero él insiste, así que le dice: bueno, tu hermano Aarón, él habla muy bien. Yo te voy a decir a ti lo que tienes que decir y Aarón va a ser el vocero. Pero yo voy a hablar contigo y tú le vas a decir a Aarón lo mismo y para que él lo exprese. Y Dios comenzó a hacerle señales y cosas a fin de convencer a Moisés de regresar a Egipto. Moisés regresa a Egipto, pero regresa ya con la autoridad, el respaldo y el blindaje de Dios en su vida. Todos sabemos la historia, lo que ocurrió en Egipto, las plagas que vinieron, Faraón se opuso y una serie de cosas, pero el hecho es de que Moisés comenzó a obedecer. Al final logra sacar bajo el poder de Dios a todos esos millones de personas esclavas que habían estado un montón de años sufriendo, llorando, agonizando bajo el látigo de Faraón y bajo el trabajo rudo y pesado que tenían que realizar. Salen rumbo al desierto y desde ese momento empieza ya la angustia y el dolor para Moisés, porque toda esa gente que Moisés, a través del poder de Dios y por mandato de Dios, había rescatado y que los había sacado de la condición en que habían estado, ahora resulta que ellos siempre se están oponiendo a Moisés. Y cada vez que hay un peligro, cada vez que hay una situación contraria, cada vez que ellos veían que las cosas no estaban como ellos querían, renegaban, se enfrentaban, murmuraban de Moisés y se armaba todo un complot contra Moisés. Moisés tuvo que soportar durante toda su vida, hermano. No es que tuvo que soportar un tiempo, no, toda su vida. 40 años en el desierto, soportando un pueblo que continuamente lo hostigaba, continuamente lo desacreditaba, continuamente lo miraba como el enemigo, en vez de verlo como el Salvador que Dios había puesto. No, lo veían como el enemigo, lo veían como el que ya no tenía capacidad, como que ya solamente por Moisés habla Dios, también habla Dios por nosotros. Acá tenemos príncipes y que no sé cuánto, que por qué puso a su hermano al sacerdocio, porque es su hermano, por eso lo ha puesto, que por qué se casó con una negra, no puede ser, y toda una serie de líos. Todo lo que hacía Moisés, todo lo que él entendía de parte de Dios, ese pueblo no lo entendía. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ellos obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro, que era el dios de los egipcios. Y ese becerro de oro tenía un culto. O sea, cada dios pagano tenía un ritual diferente. En este caso, el ritual era la prostitución. Hombres y mujeres teniendo sexo delante del becerro de oro. La Biblia dice que el pueblo se levantó a beber y a jugar. Y comenzaron a adorarle y a cantar y a bailar. Y fue una orgía y fue una situación muy, muy pecaminosa. Entonces,
cuando Moisés desciende, él ve ese cuadro, él ve esa situación de un pueblo que debería estar agradecido con Dios de que los ha sacado de mano de Faraón, que ha matado a sus enemigos, porque mató a Faraón y a todo su séquito. Y no solamente eso, Dios dio señales, poder tras poder, para hacerles ver a ellos que era Dios quien los estaba sacando. Le dio todas las comodidades, le puso una nube en el día para que tuvieran sombra y el calor no los agobiara. Les puso una columna de fuego para que los alumbrara y ahuyentara a los animales fieros y las serpientes y escorpiones. Con la luz se iban. Y al mismo tiempo les daba calor para que el frío de la noche no los consumiera. Le dio el maná. Cuando pidieron carne, les dio carne. Es decir, Dios les complacía, Dios les daba a ellos lo que pedían, pero ellos tenían una acción violenta contra Moisés. Moisés tuvo que lidiar con mucha paciencia a todo ese pueblo rebelde y contradictor. No era un pueblo dócil, no era un pueblo agradecido, no era un pueblo que reconociera de dónde Dios los había sacado, sino que ahora que ya estaban libres, ahora que estaban ya con toda la comodidad que Dios les había dado, pues ahora ellos querían hacer y deshacer, ahora ellos querían ser los líderes, ellos querían derrocar a Moisés, ya Moisés está viejo, ya no sirve para nada, que no sé cuánto, y problemas tras problemas de las cuales Dios se enojaba y enviaba mortandad sobre ese pueblo. Moisés nunca tuvo la mayoría. Nunca tuvo la mayoría con él. Él siempre tuvo una minoría. Siempre era un grupo más pequeño los que reconocían a Moisés. El resto se rebelaba. Por eso es que Dios enviaba mortandad. Familias enteras se los tragaba la tierra a causa de la rebelión. ¿Por qué? Porque su rebelión no era justa. Porque hay rebeliones que son justas, hermano. Hay rebeliones que son justas contra la tiranía, contra el abuso, contra la injusticia, contra la maldad, contra el atropello. Pues hay rebeliones que son justas. Y yo pienso que en cierta forma hasta Dios las respalda. Pero hay rebeliones que son injustas, que no tienen fundamento. Que es simplemente la codicia, el deseo de poder de las personas que se aprovechan de ciertas circunstancias para entonces querer ser ellos los mandamases. Y eso Dios no lo acepta, mucho menos contra alguien a quien Dios levantó para sacarlos de la condición en que estaban. Entonces, vemos aquí a un Moisés que siempre estuvo en minoría, pero aún así, el carácter de Moisés fue un carácter manso. Fue el hombre más manso de la tierra. Tuvo un carácter que sobrellevaba. Él, incluso cuando Dios enviaba mortandad, él llamaba a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, y le decía: Aarón, quema incienso, quema incienso. ¿Por qué? Porque cuando Aarón quemaba incienso como sacerdote, el incienso era una especie, hermano, de humo que salía para dar gloria a Dios, ¿no? Para exaltar el nombre de Dios. Y cuando él quemaba incienso, la mortandad cesaba. Dios veía ese incienso y cesaba la mortandad. Moisés pudo haber dicho: Señor, mátanos a todos, llévame a mí nomás y a mi familia y punto. Esta gente toda la vida me ha hecho la vida imposible. Llévatelo de todo, descuartízalos a todos, trágase la tierra a todos ellos. Pero Moisés no tenía ese corazón. Moisés más bien era un hombre que buscaba el bienestar. Los toleraba. Oraba por ellos, intercedía por ellos. Entonces, Dios se agradaba del corazón de Moisés.
Pero Moisés siempre estuvo en una minoría. Y no solamente Moisés, todos los hombres que sirvieron a Dios siempre estuvieron en una minoría. Por ejemplo, ustedes sirven a Dios. Y estoy seguro que ante su propia familia, en el sentido espiritual, religioso, ustedes son una minoría. La familia tiene otra religión, otro concepto, otra forma de ver las cosas de Dios. Son paganos, son mundanos, tienen otro pensamiento, otro carácter, muy diferente al de ustedes que son cristianos y que tienen un corazón ahora de bien para la propia familia, que ni siquiera los ama, que los rechaza, porque ustedes son cristianos. Y ustedes son una minoría ante la familia, ustedes como personas individuales. Entonces, siempre van a ser una minoría, tanto ustedes como yo. Siempre vamos a ser una minoría. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza, no a nosotros, rechaza lo que nosotros creemos, rechaza al Dios que nosotros adoramos, rechaza la forma en que nosotros nos comportamos como creyentes. El mundo rechaza, el mundo no está acorde con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con la fe que nosotros representamos ante Dios. Ellos tienen otra manera, para ellos es diferente todo. Y ellos dicen, nosotros también tenemos a Dios. ¿Qué cosa? Tú con tu religión, yo con la mía, igual. Todas las religiones conducen a Roma. Todos los caminos van a Roma, como dice el dicho, o como que todos los caminos van a Dios. Al final de cuentas, todos adoramos al mismo Dios, dicen ellos. Y no es verdad. Eso no es verdad. No todos adoran el mismo Dios. Hay gente que adora lo que no es Dios. Hay gente que adora, por ejemplo, no a Cristo, sino la cruz. Adoran la cruz. Acá en el norte tenemos la cruz de Chalpón, tenemos la cruz de Motupe y tenemos otras cruces. Hay cerros que tienen cruces, hay casas que tienen cruces, hay carros que cuelgan de su espejo una cruz y hay gente que lleva una cruz colgando del cuello. Ellos adoran la cruz. ¿Pero qué era la cruz? La cruz no era algo divino, la cruz era un instrumento de muerte. Es como decir adorar la guillotina. No, yo adoro la guillotina. La guillotina es un instrumento de muerte para cortar cabezas. La cruz era el instrumento de muerte. Ahí crucificaban a todos los malhechores. Ahí morían todos los malhechores, los revolucionarios, los que estaban en contra de Roma, los que cometían asesinatos y todo. Ahí los crucificaban y morían. La cruz nunca fue una representación de la cristiandad. Nunca. La cruz es un instrumento de muerte. Lo que representa la cristiandad es Cristo. Porque nosotros somos no crucificanos, somos cristianos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Él es el que representa el cielo, Él es el que representa la verdad, Él es el que representa la santidad, Él es el que representa todo lo bueno, la redención, la salvación, la regeneración. Todo eso lo representa Cristo. Por eso que nosotros nos llamamos cristianos. No es la cruz, ni es tampoco ningún otro Dios ni diosa. No es la Virgen, cualquiera que sea su nombre, porque hay vírgenes de todo tipo. Está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen de Chapi, está la Virgen de la Candelaria, está la Virgen de no sé qué más. Hay un montón de virgen. Yo no sé si todas ellas son la misma, pero parece que no, porque cada una es adorada de manera diferente, como hay un montón de santos. Y lo peor es de que hay santos que Dios no los ha hecho santos, sino que el hombre los ha hecho santos.
El hombre es el que los beatifica. Él dice, él lo vamos a considerar santo. Y entonces recibe una ceremonia y es beatificado y es considerado santo. Y ahora todo el mundo, toda la población de esa religión lo comienza a adorar y a venerar. Y lo ponen allí en su repisa o en su cuadrito o lo llevan colgando el cuello. Ya es un santo, ¿no? Hay un santo para todo. Hay un santo para todo, de las causas perdidas. Hay el santo de no sé qué. Todos tienen un santo. Los pescadores tienen un santo. San Pedro. ¿Y quién más? San Pablo. Pero Pablo no era pescador. Pablo era un abogado de su tiempo. Pero ponen a Pablo y lo pasean en la barca, a Pablo y a Pedro. A Pedro entendemos que Pedro porque era pescador, pero Pablo, sin embargo, lo pasean. Ahora, ellos pasean a Pedro para que las aguas sean bendecidas. Pero Pedro fue el que no pescó nada toda la noche. Están paseando a Pedro y Pedro no había pescado nada. Fue cuando Jesús subió a la barca de Pedro, que le dijo, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Señor, toda la noche hemos pescado, no hemos agarrado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y tiró la red y tuvieron que llamar a toda la barca para que ayuden porque estaba lleno, se rompían las redes de peces. El milagro lo hizo el Señor. Quien debería estar en esa barca es el Señor, no Pedro. Bendito el nombre del Señor. Pero la gente, los pescadores adoran a Pedro. Y ellos piensan que Pedro es el que bendice el mar. Cuando es Cristo el que bendice. Fue Cristo el que caminó sobre las aguas. Cuando Pedro quiso caminar se hundió. Porque tuvo miedo y se hundió. Y Jesús lo tuvo que levantar. Entonces se adora lo que no se sabe. O se adora mal a personajes que no deben ser adorados, que no deben ser venerados. Bendito el Señor. Entonces, al Cristo milagroso, al Cristo salvador, al Cristo que provee, al Cristo que bendice, lo sacan de lado. Lo sacan de lado para poner a alguien que nunca pescó nada aquella noche y que no es el que bendice el mar. El que bendice es el Señor. Nuestra familia tenía muchos santos. Muchos santos. En mi casa, mi madre fue la adoradora de la Virgen María, tanto así que su primera hija, mi hermana María, le puso ese nombre, María, en honor a la Virgen. Entonces, mis tías, todos tenían un montón de repisas llenas de Fray Martincito el negrito, infaltable el negrito ahí. Bendito el Señor. Y todos santos y otros más, San Hilarión, no sé quién más. San Antonio, el santo de los solteros, ¿no? El que une a las parejas. San Antonio. Bendito el Señor, tenés que conseguirme un San Antonio. El hecho es de que la gente ha comenzado a adorar y ha comenzado a venerar. Y los hombres son los que han hecho santos a fulano, mengano, sotano. Eso no lo hizo Dios. Los santos que hace Dios son todos aquellos que creen en Cristo. Y a eso Dios los santifica, los hace santos y aptos para el reino de los cielos. Aleluya. Los santos de Dios no están muertos, están vivos. Caminan entre los hombres, trabajan, estudian, cocinan, trapean el piso, hacen el bien, están vivos. Los santos de los hombres que los hombres han hecho están muertos. Ellos ya nada pueden hacer. Ellos dicen que el santo desde arriba te ve, te cuida, te protege. No. Si fue santo,
como Pedro, está en el cielo. Él no tiene ya ninguna injerencia con nosotros en la tierra. Ninguna. Él está gozando del paraíso celestial. El único que observa es Dios y sus ángeles. Bendito el Señor que Él ha enviado sobre cada persona, porque cada persona cristiana, hijo de Dios, tiene un ángel, hermano. Tiene un ángel. Cristo dijo, el ángel de estos pequeños ven el rostro de mi Padre. Como que ellos comunican todo el daño que le hacen a los hijos de Dios. Entonces, vemos aquí cómo por esa fe, por esta enseñanza o doctrina que tenemos, que es bíblica, la gente nos rechaza, la gente nos repudia. ¿No? Que los evangélicos, los hermanos separados, ellos tienen otras ideas, otros pensamientos, no son la iglesia y nos rechazan. Entonces dicen, nosotros somos más, dicen. Siempre han sido más. Toda la gente que se ha rebelado contra Dios siempre han sido más. Siempre han sido menos los que han servido a Dios. Siempre han sido pocos. Son los que más han recibido castigos, muerte, encierros, torturas por su fe. Pero menos. Siempre los otros son más. Cuando yo no era cristiano, pues toda la familia mía, tanto de mi padre como de mi madre, todos éramos de una determinada religión. No había evangélicos entre nosotros, hermano. No había ni un evangélico. Todos éramos de la iglesia tradicional. Y por lo tanto nosotros estábamos contentos con nuestra religión porque nuestra religión permitía todo. En nuestra religión se podía tener 3, 4 mujeres, no había ningún problema. No había ningún cargo de conciencia, no había nada. Podíamos drogarnos, podíamos emborracharnos 5 días, podíamos robar y normal. Es más, Sarita Colonia es una santa en el Callao, que es la santa de todos los delincuentes. Los delincuentes antes de robar se postran ante Sarita Colonia y eso yo lo sé porque yo viví muchos años en el Callao. Y yo sé cómo funciona ahí la adoración con Sarita Colonia. Entonces, esto quiere decir que la ignorancia del ser humano es tan grande que no se pueden dar cuenta que van a hacer el mal y están rezando para que les vaya bien el robo que van a hacer, el crimen que van a hacer. O sea, de locos. Eso es de locos. Pero para la gente, eso es correcto. Para ellos que adoran. Y pobre que te meta con tu Sarita Colonia. Entonces, esta situación indica que hay una ceguera espiritual en la mayoría. En la mayoría. Por eso la mayoría se mete a religiones. Ahora acá en el Perú, oído con lo que voy a decir. Acá en el Perú ya está entrando el Islam. Usted debe haber escuchado del Islam. Es una religión de los árabes, donde ellos tienen el Corán, como nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán. Y su profeta mayor es Mahoma. Para ellos, Alá, que es lo mismo que para nosotros Jehová, es el Dios, el único Dios. Ellos no creen en Cristo, nada, solamente Alá. Ahora, bueno, ¿y qué de malo hay en que ellos, bueno, en su mente, como nosotros teníamos nuestra religión, ellos también pueden tener su religión? Sí, pero lo que pasa con esta religión del Islam es que ellos te hablan de mucho amor.
Ellos te hablan de amor, te hablan de adorar a un solo Dios, te hablan de tener una gran hermandad, que el amor vence el odio y que no sé cuánto. Y como es una religión novedosa para Latinoamérica, incluso para Europa, porque esto es más del occidente, es más de allá del Medio Oriente, donde están los árabes, ahí donde está la cúpula, toda la mezquita de Omar, ahí está la fuerza del Islam. Pero en países como nuestro, tan lejanos de allá, esto es novedoso. Sin embargo, la gente siempre busca cosas novedosas porque la mentalidad de los jóvenes, de las nuevas generaciones, siempre quieren tener algo diferente, ¿no? No, yo soy del Islam, dicen, yo soy del Islam. Y se meten así, que ellos mismos no saben de qué se trata el Islam, pero se meten y los captan. Los captan haciéndole ver que es una religión llena de amor y esto. Pero usted no sabe que el Islam es una máquina asesina. El Islam atrae especialmente a los jóvenes. Los atrae una vez que ingresan. Al principio parece todo bonito, parece todo normal, hasta que ellos van captando a los más fieles. Los van separando y ahí empiezan a adoctrinarlos. Ahí empiezan a decirles que las otras religiones son enemigas de Alá. Y que todos los que pertenecemos al Islam, que combatimos contra estas religiones, recibimos una bendición especial de parte de Alá. Y ahí es donde vienen las matanzas, ahí es donde vienen los homicidios, los crímenes. Usted no ha escuchado de esos hombres que se ponen un montón de dinamita y suben a un tren y vuelan ellos con todo el tren. Pues ellos son del Islam. Esa religión está entrando con fuerza acá en el Perú. Están volanteando por todas partes. Ya empezaron en Lima. Muy pronto estarán en provincia. Y mucha gente va a ser captada. Mucha gente. Y ahí es donde va a venir la persecución contra el cristianismo, porque ellos odian a los cristianos, los odian a muerte. Aparentemente se ven tranquilos, llenos de amor, hasta que te captan y una vez que ven en ti que estás ya metido en eso, te separan y empieza el adoctrinamiento de otra forma ya. Y te lavan el cerebro, te lavan el cerebro. Es como aquellos que están metidos en el terrorismo. Los que están metidos en el terrorismo eran estudiantes de una universidad. Los captaron. Y los captaron de una manera aparentemente buena. Le hicieron ver de que había mucha injusticia, que había mucho abuso, que no se debía permitir esto, y entraron suavecito metiéndole ideas en la cabeza, que mira, que esta gente, que los capitalistas, que aquí, que allá, y comienzan, y que mira la gente pobre, y mira cómo los hacen sufrir, y mira la miseria, y mira la corrupción, y mira, y el joven, de naturaleza aguerrida, va asimilando de esos profesores que están allí lavando cerebros y los captan. Y una vez que los captan y ven que la persona ya está ahí, que los hacen marchar y que los hacen gritar, luego los van separando poco a poco hasta hacerlos parte ya de un grupo guerrillero, hermano. Y se vuelven asesinos. Así de simple. ¿Cómo es posible que un hijo nuestro, que lo mandamos a estudiar a la universidad para que sea abogado, para que sea doctor, ingeniero, termine siendo guerrillero matando gente? ¿Cómo es eso? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo apareció eso en su mente? Pues lo captaron y le lavaron el cerebro y se volvieron malos. Porque hay que ser poco entendido para no darse cuenta que eso es maldad. ¿Cómo tú le vas a arrebatar la vida a alguien? Por mucho que no te guste esa persona, por mucho que no te guste su ideología, ¿cómo lo vas a matar? Es como que yo les dijera a ustedes, hermano, ahora hay que matar árabes.
A todos los del Islam hay que matarlos. Imagínense que yo le esté diciendo a ustedes que hay que matarlos. No, hay que orar. Hay que orar por ellos, hay que orar por el Perú. Hay que orar para que esta doctrina de ellos, satánica, no se difunda. El Señor tenga misericordia. Y más que orar, hay que predicar la palabra para que la gente se salve. Y el Espíritu Santo esté con las personas y el Señor esté con cada persona. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Yo siempre digo, ustedes tienen internet, ustedes tienen TikTok, ustedes tienen WhatsApp, ustedes tienen Facebook. ¿Qué les cuesta 2 minutos hablar de Cristo? Si es joven, soy un joven que tuve una vida pecaminosa, etcétera, etcétera. Estoy estudiando, pero Cristo cambió mi vida. Yo quiero hablarte a ti, amigo joven, de que el Señor tiene poder para cambiar tu vida, sacarte del vicio, sacar como me ha sacado a mí. Y en 1 minuto, en 2 minutos, das una versión de tu vida cristiana. Y eso evangeliza. Llegas a millones de personas. Evangelizas. Hablas. ¿Qué estás esperando? Que yo te mande un documento y decir, hermano, te nombramos para que salgas en TikTok y hables de Cristo. ¿Estás esperando un documento? No sé. ¿Que el pastor te dé la orden? Eso tiene que nacerte a ti de predicar el evangelio a toda criatura. Es el mandato bíblico. Ya el Señor dio la orden. Ahora, no te pongas a predicar, a hacerte pastor y a dar doctrina y cosas. No, no te pongas a eso. Porque eso ya es otra tónica. Eso déjalo para los que tienen el ministerio. Tú no te has metido a dar doctrina, que mire, que la Biblia dice que la segunda venida y que no sé cuánto, y que aquí metido a discutir temas doctrinales y cosas como si tú fueras un teólogo. Simplemente habla del Señor, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Da un pensamiento, lee un versículo bíblico y traza un pequeño mensaje, un tópico, con tus palabras, con tu forma, con tu sonrisa, con tu manera de ser. Y tú vas a ver cómo vas a llegar a mucha gente. Mucha gente será impactada. Eso es el evangelio. Y ese evangelio no es un evangelio que lava el cerebro, es un evangelio que limpia el alma, que saca la amargura, que saca la violencia, que saca el odio, que trae el amor de Dios, que santifica las vidas, que los hace aptos para el reino de los cielos, que los convierte en gente de bien. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio no te vuelve asesino, hermano. Toda religión que te hace odiar a tu prójimo no viene de Dios. Porque el amor es de Dios, no el odio. Entonces, la condición nuestra siempre será minoritaria, siempre seremos los menos, siempre seremos los pocos. Pero los pocos que somos suficientes para mover al mundo. Los pocos pueden cambiar la historia de toda una nación. Hubieron hombres en la época de la Reforma y hubieron hombres en la Edad Media que hablaron, evangelizaron y cambiaron el rumbo y la historia espiritual de su nación, hermano. Alemania fue sacudida por hombres de Dios que predicaron la palabra, no teniendo ellos ningún tipo de tecnología, solamente su voz. Pero salieron por las calles, salieron, hablaron y las almas se convertían. Dios usaba sus vidas. Entonces, esa gente transformó su nación. Estableció fundamentos espirituales, cristianos, que cambiaron la historia de su nación, que era una historia pagana, llena de maldad. En el Perú hace falta gente así. Gente que hable del amor de Dios, gente que hable
de lo que es la justicia cristiana, de lo que es Dios, de cómo Dios cambia. Y está en su poder. Usted tiene un celular, usted habla de todo ahí, menos de Dios. No le predica a las almas, predíquele a las almas. Por eso las redes sociales, cuando nosotros grabamos, cuando nosotros salimos en vivo, esto es mucho más importante todavía que la prédica aquí local. Porque aquí yo hablo a un grupo de personas, pero ahí yo hablo a millones de personas. Hoy me encontré con un periodista y después de mucho tiempo que yo no lo veía, nos vimos, nos saludamos y se me acercó, me dice, pastor, yo lo sigo, por si acaso, me dice, yo escucho, yo lo sigo, me dice. Yo no sabía que él, yo nunca me imaginé que él me dijera que me sigue escuchándome en las prédicas. ¿Cuánta gente hay, hermano, que escucha este mensaje que hablamos, que enseñamos? Bendito el nombre del Señor. Por eso vale la pena nosotros, y eso que nosotros estamos recontra atrasados en equipos, porque deberíamos tener unas buenas cámaras, deberíamos tener muchas cosas para poder cambiar. Nosotros estamos acá obsoletos todavía con esto, pero sin embargo es lo que tenemos y tenemos que usar. Bendito el Señor. Y llegamos a las vidas, porque lo que interesa es el mensaje, la palabra, que llegue a cada corazón, que liberte las vidas, que les haga entender del poder de Dios. Dios escogió a Moisés y Moisés fue un hombre que trabajó para Dios hasta el día en que el Señor se lo llevó. Bendito el nombre de Jesús. Toda la historia de este hombre fue una historia de sufrimiento, de angustia, de dolor, a causa de que la propia gente, que eran sus hermanos, sus compatriotas, no reconocían lo que Dios hacía a través de Moisés. No lo entendían, lo veían mal. Y esto hacía que entraran siempre en pugna y en constantes contradicciones y problemas de divisiones y de situaciones, porque ellos no comprendían la mente de Moisés. Bendito el Señor, porque ellos no habían sido escogidos. Miren, en el pueblo de Dios hay dos cosas. Incluso los ateos lo dicen. Miren lo que dicen los ateos. Los ateos leen la Biblia, por si acaso. Los ateos dicen, una cosa es el cristiano que estudia la Biblia y otra cosa es la cristiandad general que no está abocado al estudio de la Biblia. Dicen ellos, mire cómo han identificado ellos. Y por lo tanto, hay que saber entender que hay una diferencia entre el creyente que estudia y el creyente que no estudia, que es el común de la cristiandad. O sea, la mayoría que está dedicado a sus trabajos, a sus estudios, a sus responsabilidades humanas, ellos no están metidos en un estudio profundo de la Biblia en cuanto a la teología, etcétera, etcétera. Ellos no. Ellos simplemente aceptan por fe, dicen los ateos. Ellos aceptan por fe lo que le enseñan y ya, y se acabó. Y ellos siguen, son creyentes que caminan por fe. Es una fe ciega, dicen ellos, ¿no? Esos creyentes tienen una fe ciega y ellos no investigan, ellos no hacen nada, simplemente creen y ya, y esa es su vida. Así dicen los ateos. Y está el creyente que estudia, y el que estudia muchas veces deja de ser creyente porque comienza a cuestionar a Dios. Porque dice, no entiendo en esta parte por qué Dios hizo esto, por qué Dios hizo lo otro, ¿no? Entonces los ateos dicen, ellos por ejemplo tienen un Dios que hace de todo, ¿no? Es el Dios que es sastre porque le hizo las túnicas a Adán y Eva, así que es un Dios sastre. Es un Dios que cocina porque le envió el maná.
es un cocinero y así, toman aspectos de la Biblia y manifestaciones de parte de Dios. Por ejemplo, dice, Dios creó el mundo en 6 días, pero al séptimo reposó porque se cansó. Dios se cansó y en la misma Biblia lo dice, que Él se cansó y reposó, dice el séptimo día, porque estaba cansado. O sea, un Dios que se cansa, que tiene las mismas cualidades que nosotros. Y comienzan a dar sus interpretaciones. Ellos empiezan y leen la Biblia y la conducen a sus criterios, a su forma, tratando de minimizar a Dios, tratando de hacer ver que no es pues una verdad eso de Dios y que no sé cuánto, y que la fe nuestra es una fe barata, es una fe que usted la toma y la cree y así vive con esa fe, porque usted no es un investigador, no está metido en la ciencia, no indaga otros aspectos y por lo tanto usted es un ignorante, es lo que está diciendo, ¿no? Usted es un ignorante que su misma ignorancia le ha llevado a tener ese tipo de fe sin investigación ni nada y usted está contento con esa fe. Así dicen ellos, ¿no? Ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Será cierto lo que dicen ellos? ¿Será verdad? Ellos no entienden que nuestra fe no está fundada en la teología, en la investigación, en el estudio. Nuestra fe no está fundada en eso. Nuestra fe está fundada en la experiencia personal con Dios. Ahí está nuestra fe. La experiencia que tenemos con Dios continuamente, hermano. Es lo que no entienden ellos. Ellos creen que es una cuestión que mi fe está en base al estudio de lo que yo hago. De hecho, el pueblo en sí no tiene tiempo, pues, para meterse, tendrían que meterse a un seminario, a estudiar teología. ¿Quién tiene tiempo para entrar a estudiar teología? Los pastores, los evangelistas, la gente que está dedicada, llamada por Dios para este servicio, somos los encargados de meternos a estudiar, de considerar el hebreo, el griego, el arameo, etcétera. Pero el pueblo en sí no, pero el pueblo se sostiene en base a su experiencia. Como le decían los sacerdotes a aquel hombre que había sido sanado, decía, pero ese hombre es un pecador. ¿Y cuál fue la respuesta del ciego, el que había sido ciego? Si es pecador, no lo sé, yo soy ignorante, yo no sé de teología, yo no sé de quiénes son los personajes. Lo único que sé es que Él me sanó. Él me sanó. Yo he tenido una experiencia con Él. Esa es la cosa. Un joven drogadicto, cuando el Señor lo libertó de la droga, no interesa si no conoce teología. El Señor lo libertó. El Señor lo sacó de la delincuencia. El Señor le borró todo su orgullo y toda su maldad. Le sacó de raíz, le dio amor a su familia, cambió su vida. Le dio un nuevo corazón, hermano. Esas son experiencias reales. Para que venga Perico de los Palotes a decirle a usted, usted es un ignorante, usted tiene una fe ciega, lo que dice su pastor usted cree y entonces ya, así vive usted, como si usted fueran borregos, algo así. No. Ustedes experimentan. Yo siempre lo repito a cada rato acá. Es la experiencia con Dios lo que nos forma como cristianos. Lo que nos hace cristianos. Si usted le busca, como decía el martes, usted va a tener una experiencia. Usted no le busca, pues no va a tener nada. Porque la Biblia dice, buscadme y me hallaréis. ¿No? Bendito el nombre del Señor. Porque todo el que toca se le abre, todo el que llama se le contesta, todo el que pide se le da. O si usted no hace nada de eso, pues ¿qué va a recibir? Ahí sí usted se convierte en un creyente del montón. Pero se trata de que cada uno busca su experiencia con Dios y cuando la tiene, afirma su vida espiritual de tal manera que nadie le puede decir que Dios es falso. A mí nadie me puede decir que Dios es falso porque yo he experimentado en mi vida a Dios y yo sé quién es Dios. No solamente porque la Biblia lo dice, sino por lo que yo he experimentado. O sea, a mí nadie me puede quitar mi fe, ni hacerme dudar de mi fe.
Bendito el Señor. Pero como ellos nunca han tenido una experiencia con Dios, no conocen a Dios, ellos están basados en el estudio. No, a mí la lógica, el estudio. Si la Biblia dice algo que no me parece que va contra la lógica, es falsa, ¿no? Que a Daniel lo metieron, estaban los leones y ninguno lo mordió, ese es un cuento, dicen. Ese es un cuento. Yo no creo eso, porque eso va contra la lógica. Hay unas fieras hambrientas, lanzan a un hombre y las fieras hambrientas no le hacen nada. Más bien lo abrigan para que duerma bien. Eso es falso. Eso es lo que dicen ellos. Porque ellos no entienden el poder de Dios. Ellos no lo entienden, ni lo han experimentado nunca. Por eso ellos quieren resolver la fe mediante el estudio. Quieren saber cómo se creó este mundo, que no fue Dios, que fue otra situación, mediante la lógica, bajo la ciencia y bajo... Quieren meter eso para poder entender la existencia de este mundo. Sin embargo, la Biblia en forma sencilla y contundente dice que en 7 días creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Que Dios hizo los cielos y también la tierra y se acabó. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, así de sencillo. ¿Y por qué lo creemos nosotros así de fácil? Porque lo hemos experimentado a Dios. Y como lo hemos experimentado, yo creo. Por eso cuando aquel ciego que le dijeron, ese es un pecador, y él dijo, si es pecador no lo sé, lo único que sé es que me sanó. Cuando él sale, porque él no conocía a Jesús. Él había escuchado que le dijo, sé sano, pero no, él no lo vio, era ciego. Cuando él sale, se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, ¿crees en aquel que te dio la vista? Y él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? El que habla contigo. Entonces se postró y lo adoró y dijo, creo, Señor. Yo creo. Porque yo nací ciego y ahora veo. Yo creo. Esa es la diferencia. Eso es lo que ellos no entienden. Entonces quieren discutir. Y hay creyentes que se ponen a discutir teología y doctrina y tú quieres convencerlo a ellos que Dios sí existe, ellos te dicen que no, y entras en una disputa. No tienes que entrar en eso. Yo tuve una experiencia con Dios, yo fui una persona amargada, yo quise matarme y Dios me habló, Dios trató con mi vida, Dios hizo un milagro, yo experimenté a Dios. Y eso es algo que nadie me lo va a quitar. Yo trabajé con un médico, un hombre muy reconocido en medicina nuclear, daba conferencias a nivel mundial. El doctor Villanueva Meyer. Tenía un nombre compuesto. Meyer se lo había puesto porque él estuvo en Alemania muchos años. Y entonces, acá en el Perú era ya murió, un hombre muy famoso. Tenía un cuarto lleno de diplomas, certificados, reconocimientos. Sabía dónde meter ya sus diplomas, sus certificados. Un día, cuando él estaba parado frente a la computadora, porque yo trabajaba con él en el área de gammagrafía, donde ahí analizábamos los huesos, el hígado, los pulmones, el corazón, riñones, ese cerebro y todo eso. Entonces, un día él está parado así, viendo las imágenes para hacer su diagnóstico, y yo le digo a él, ¿no? Le digo a él, doctor, ¿usted cree en Dios? Y no me respondía. Él seguía trabajando. Era un hombre muy educado, pero ante esa pregunta no me respondía. Yo dije, de repente se ha molestado por la pregunta que le he hecho. Bueno, ya no le dije nada, pero como a los 5 minutos me respondió. Me dice, yo no creo en ese viejito de barba blanca y cabello blanco, me dijo. Pero sí creo que alguien tuvo que haber hecho este mundo. Y nada más. Yo le volví a hacer otra pregunta, aprovechando que me había respondido. Digo, doctor, bueno, en la iglesia tenemos muchos hermanos a quien el Señor ha sanado de muchas enfermedades. Y no, yo ni terminé de decirlo
Y me miró y me dijo, mal diagnosticados. Esa gente ha estado mal diagnosticada. Ahí no hay milagro, no hay nada, me dijo. Un hombre basado en la ciencia. ¿Cómo discutir con alguien que quiere ver las cosas de manera científica, lógica y ordenada de este mundo? ¿Cómo discutes un tema de fe, que es un tema sobrenatural, un tema espiritual? No tiene convergencia con esos ideales o pensamientos o criterios de los científicos. Es como el aceite y el agua, no se van a unir, no puedes, sería una discusión en vano. Allí simplemente tienes que responder lo que dijo el ciego, que había dejado de ser ciego. Si es pecador, no lo sé. Yo la verdad de esas cuestiones científicas, filosóficas, no sé nada. Lo único que sé es que yo tenía cáncer y el Señor me sanó. Yo tenía mi corazón muy mal, me habían desahuciado y el Señor me sanó, me dio un nuevo corazón. ¿Me entiendes? Es lo que puedo responder. Me remito a los hechos. Me remito a los hechos. No a mi hipótesis, no a mi forma de pensar, no a mis conocimientos. Te morirás estudiando y haciendo ecuaciones y nunca resolverás el misterio. Sin embargo, nosotros reconocemos a ese Dios por la experiencia, porque hizo algo milagroso en nuestra vida y por eso creemos a lo que Él dice, que por Él, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y para nosotros es fácil aceptarlo porque sabemos que Él tiene poder por lo que Él ha hecho con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y por supuesto, los que tenemos este tipo de respuesta, pues somos minoría. Somos minoría. No nos creen, no nos aceptan, nos ven como bobos, nos ven como ignorantes, nos miran y nos dicen, que no discuta con ese ignorante, hombre, está fuera de foco. ¿Sí? Y nos menosprecian, ¿no? Nos menosprecian. Aún personas profesionales, creyentes profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, jueces, militares de alto rango, que se han convertido al Señor, cuando ellos hablan a sus colegas, cuando los colegas los miran y dicen, oye, ¿será posible que tú con los estudios que tú tienes estés creyendo esas tonterías? Y al toque lo ubican o tratan de ubicarlo, como haciéndole ver qué te está pasando a ti. O sea, yo puedo entender eso de una persona que no sabe leer ni escribir, una gente que no, que sí, no, pero tú eres un profesional, ¿cómo tú vas a creer en esas cosas? Por favor. Entonces nos menosprecian, no importa el grado que tengamos. Nos ven como cualquier cosa. Pero nosotros, como Moisés, que había gente que no entendía lo que Moisés hacía porque ellos no entendían a Dios. No es que no entendían a Moisés, no entendían a Dios, porque Moisés hacía lo que Dios le indicaba. Ellos no entendían a Dios. Y eran creyentes. No entendían. Y se rebelaban pensando que era Moisés, que no, si yo lo conozco, es un caprichoso, es un caprichoso. Ya yo sé, ya decía la gente. Y no era un caprichoso. Actuaba conforme Dios le movía, o le hablaba, le indicaba. Pero se rebelaban porque ellos no entendían a Dios. Por eso un día, y con esto acabo, un día Dios los congrega a todos, los reúne a todos y les dice claramente a ellos, cuando yo quiera hablar con cualquiera de ustedes, le dice Dios, cuando yo quiera hablar con cualquiera de ustedes, les hablaré por sueño, por visión. Pero cuando yo quiera hablar con mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. Y Dios marcó la diferencia.
Yo ni soy Moisés ni me creo Moisés. Pero les estoy hablando un hecho histórico, espiritual. Cuando Dios le habla a ese pueblo, les dice, cuando yo quiera hablar con ustedes, voy a hacerlo por medio de alguna revelación. No directamente. Pero con Moisés sí lo voy a hacer directamente, cara a cara. Y con eso marcó la diferencia entre Moisés y todos los demás. Porque Dios había escogido a Moisés y todo lo que Moisés había padecido y sufría, Dios lo respaldaba. Lo respaldaba. Porque miren ustedes, hermanos, en el cristianismo, trabajar con gente que no es agradecida es lo más terrible que hay. Es lo más terrible que hay porque si yo lo pusiera al frente de algo y usted trabajara intensamente por ello, en favor de los hermanos, incluso hasta usted pondría dinero de su parte, usted se esforzaría, se amanece haciendo esto, lo otro, para que estén las cosas bien y lo favoreciera a los hermanos. Y que luego los hermanos le estén criticando y le estén señalando y lo estén menospreciando, usted dice, ¿cómo es posible eso? O sea, yo he hecho todo mi esfuerzo, mi sacrificio, he dejado mi casa, mi trabajo para hacer lo que tenía que hacer en favor de los hermanos, para que estén bien, para que estén cómodos. Y encima ellos me menosprecian, hablan mal de mí, me echan a un lado, ni me hablan. Los convoco y no quieren. Entonces usted se siente frustrado. Frustrado y dice, pues no vale la pena. Trabajar con estos malagradecidos no vale la pena. Yo ya no quiero saber. ¿Por qué usted piensa que en el Perú, en el gobierno, hay tanta corrupción, hermano? De todos esos líderes, todos los políticos. ¿Por qué son tan insensibles? Por eso. Porque cuando ellos en algún momento, cuando ingresaron a la carrera política, ingresaron con todo el ánimo y el deseo de hacer las cosas bien. Y trabajaron y tuvieron el respaldo popular. Pero ese mismo respaldo popular luego se volvió en contra. O sea, ellos se esforzaron, quisieron hacer, pero luego comenzaron a sacarle que sí, que es un corrupto, que esto que no sirve para nada, que aquí, que allá, y le comenzaron a sacar memes y comenzaron y a basurearlo y a ponerlo por el piso y a gritarle en la calle, corrupto, y a esto y lo otro. Y cuando ellos se vieron con esa respuesta, no estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos cuando se han visto con esa respuesta del pueblo, han dicho, ¿para qué pues? ¿Para qué me esfuerzo tanto por ellos? Si ellos no saben agradecer. Ellos no saben agradecer, ellos nunca reconocen. Ah, pues me pongo a robar. Que se la vean como pueda. A mí no me interesa ya. A mí lo que me interesa es mejorar yo, mi familia, tener una buena posición y se acabó. Igual pasa hasta en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Y le cuento un solo caso. Un ladrón le arrebata los aretes de oro que tenía una mujer en la calle, se los arranca, le sangra las orejas, y el ladrón corre y hay un policía que lo intercepta y lo captura al ladrón. El ladrón opone resistencia y el policía comienza en ese tiempo usaban palos, no sé hasta ahora, y ¡pum! ¡Pum! Comienza a masacrar al ladrón. Y le quita los aretes para devolvérselo a la mujer. Y la mujer que ha sido asaltada dice, pero ¿por qué usted le pega de esa manera? Usted es un abusivo. ¿Pero qué? Pero si él, mire sus orejas, le ha arrancado los aretes. Están con sangre acá. No, que usted sí, pero está bien, pero usted no tiene por qué pegarle así, abusivo, que no sé cuánto. ¿Y qué hizo el policía? Le dio los aretes al ladrón y dice, anda, vete. Y se fue corriendo el ladrón. No me diga nada ya. Vaya y captúrelo usted.
Una acción negativa, por supuesto, no es aprobada por ninguna forma. Lo que quiero hacer trascender es el fondo del asunto, la reacción contraria. O sea, ¿cómo es posible? Si tú estás actuando bien, ¿por qué actúan mal contra ti? Si tú estás actuando bien, tú no le estás haciendo daño. Yo he vivido épocas bastante complicadas en ese aspecto, no voy a meterme en eso, pero mucha gente a quien yo amaba y suponía que me amaban también, fueron mis enemigos número uno. Y yo nunca entendí eso. Entonces eso es lo que pasa en el mundo y es lo que pasa en las iglesias también. Usted viene lleno de amor con el Señor, todo plan, pan, y encuentra que aquí le están criticando y están hablando mal de usted y de sus hijos y que aquí y lo están señalando y se burlan. Dice, ¿qué es esto? Yo he venido acá para ser parte, para contribuir en el bienestar espiritual, para ser parte de la familia cristiana y me encuentro con un montón de gente que me está señalando, criticando y hablando y me estoy enterando de cosas horribles. Me voy, me voy. ¿Entiende eso? Y peor, si usted ha sido una persona dedicada para ellos y que ellos no le correspondan, peor. Moisés atravesó esa situación y supo tolerarlos. Los toleró, los sobrellevó, los bendijo, oró por ellos, actuó dentro de su posición antes. Por eso es que Dios amaba a Moisés. Por eso es que Dios estaba con Moisés. Su corazón era diferente. Y eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros, hermanos. Un corazón diferente, un corazón distinto. Quiero terminar, pero hay una parte que Dios me está poniendo en el corazón y es con respecto a este lema. Os daré corazón nuevo. Miren, desde que empezó el año, yo he estado meditando en este lema. ¿Por qué tiene que darnos un corazón nuevo? Se supone que nuestro corazón tiene que estar bien. ¿Por qué habla a futuro de un corazón? Os daré corazón nuevo. Se supone que tenemos el corazón de Cristo. ¿Por qué tiene que darnos un corazón nuevo? Pero yo he notado que en este año, desde que ha iniciado enero, mucha gente va a tener muchos problemas en cuanto a su comunión en la iglesia. Va a haber mucha dificultad, va a salir a la luz un montón de situaciones en el corazón que va a generar mucha separación, va a generar mucha enemistad. Y si usted no tiene la capacidad de sobrellevar, de ser tolerante, de llenarse del amor de Dios, usted no va a soportar. Y van a haber muchos ataques muy fuertes contra su vida, contra su familia, en su salud, en su vida económica. Va a haber ataques muy fuertes. Y allí eso va a ser como una especie de prueba para considerar su corazón como está. Porque lo primero que Dios está empezando a hacer es haciendo brotar su verdadero corazón para poder darle un corazón nuevo. Porque para darle un corazón nuevo usted tiene que darse cuenta que su corazón no vale, que su corazón está mal, que usted está mal. Si usted tiene reacciones o tiene forma o tiene poca tolerancia y aflora un cierto orgullo, una situación en su vida, usted necesita un corazón nuevo. Y todas estas situaciones adversas van a provocar situaciones, discrepancias, cosas que lo van a afectar a usted y lo van a poner a usted en una situación de que si me voy o me quedo. O va a entrar en enemistades permanentes.
Entonces Dios va a provocar que esas cosas sucedan para poder darle un nuevo corazón. Para que usted entienda cómo está su corazón. Y para que usted sepa que más que cualquier otra cosa que usted pueda tener necesidad, usted necesita un nuevo corazón. Es lo que más se necesita. Moisés mantuvo su corazón. Mantuvo. A pesar de toda la oposición. Si usted sigue leyendo Éxodo, montón de cosas que le vinieron a Moisés. Y seguramente a usted le van a venir muchas cosas. Pero usted tiene que tener el corazón del Señor. Ser tolerante, pasar por alto, orar y decir amén. Tranquilo. No entres en el pleito, no entres en la pugna, no, porque vas a salir perdiendo. No entres allí. Sobrelleva. Y hazlo con amor. Ama. No pagues a nadie mal por mal. Vence con el bien el mal, dice la Biblia, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí todos cometemos errores. Aquí todos fallamos. Pero es el corazón, al final, el que determina quién es quién. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que es importante entrar en una oración. Entrar en una oración donde Dios pueda darnos a nosotros la capacidad, un nuevo corazón para ser fieles y verdaderos, para poder responder como cristianos, para no tener amarguras ni cosas guardadas, sino tener la aprobación de Dios en nuestra vida. Ser diferentes, somos una minoría. Seamos de esa minoría, pero que tiene a Dios. No seamos de la mayoría que no tiene a Dios. Fracasamos. Seamos de la minoría que tiene a Dios. Si hay alguien que quiera que yo haga una oración por usted, levante su mano, yo haré una oración. Si hay alguien. Y esta noche usted salga de aquí bendecido. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Cierra tus ojos, ponte de pie y voy a orar por ti. Y allí en tu corazón, dile al Señor, Señor, yo soy un ser humano lleno de errores, pero necesito que tú estés conmigo. Necesito que guardes mi corazón. Necesito que me des todo el amor, la paciencia, la mansedumbre, para yo vivir como a ti te agrada. Yo no quiero estar del lado del mal. Yo no quiero, por agradar a la mayoría, hundirme y perderme. Quiero estar delante de ti y que tú te agrades de mí. Padre, yo te pido que bendigas cada una de estas vidas que están de pie, que pongas tu mano sobre ellos, que fluya sobre ellos tu presencia, fluya tu virtud, Señor, espiritual, tu Espíritu Santo, tomando el control de sus mentes, tomando el control de sus corazones, llenándolos de ti, perdonándoles cualquier fallo, cualquier pecado, cualquier acto que te haya ofendido, Señor. Sepa usted perdonar a cada una de estas vidas. Lávalos con la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hazlos, Señor, aptos delante de ti. Pon en ellos vestiduras blancas
Identifícalos como parte tuya. Señor, que tu presencia nunca los abandone. Que a pesar de las pruebas y dificultades y todos los ataques del enemigo, ellos prevalezcan firmes, ellos sean fortalecidos, ellos tengan la capacidad y la fe para vencer todo acto de oscuridad y de maldad. Y si alguno está enfermo, si alguno tiene una dolencia, Señor, tócales también, quita sus dolencias, quita sus males, sánalos totalmente, libértalos, Señor, de todo malestar y de toda dolencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la iglesia se pone de pie y le da un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Manito Hugo.